La FIFA estudia expulsar ya a la selección argentina del 2030. Sí, bien, un expediente disciplinario brutal contra el albiceleste precipita esta durísima sanción. ¿Llegará la FIFA tan lejos como para echar al albiceleste de 2030? Tuvieron que estallar en un solo torneo para que el gran estamento del fútbol mundial ponga la lupa sobre el albiceleste en un expediente de investigación sin precedentes. Messi y todo el vestuario argentino llegaron al 2026 como campeones mundiales, buscando un doblete histórico, siendo el combinado más temido de los últimos 4 años. Nadie vio que aquella cista se iba a convertir en el incendio más destructivo de la historia reciente del fútbol sudamericano, no por el Marx, por su fútbol, sino por lo vivido, de puertas para adentro en túneles, terrenos de juego, palcos de autoridades, gradas calientes y despachos oficiales de Zurich. La albiceleste no solo alcanzó finalísima, lo hizo dejando atrás un reguero de sospechas que obligó a la FIFA a analizar cada declaración y altercado antes de tomar una decisión sobre el castigo a un equipo que firmó las páginas más controvertidas de un torneo en décadas. Pero ojo, porque mientras tú y yo debatíamos si los argentinos merecían esa plaza, en la final ocurría lo inesperado, de puertas para adentro. Una bomba de relojería informativa, acusaciones directas que dañan la imagen de todo un país, sugiriendo una supuesta manipulación en las decisiones arbitrales que el propio entorno del fútbol empezó a diseccionar a sangre fría. ¿Es casualidad que un equipo acumula expedientes disciplinarios, tensiones políticas y peleas físicas, tanganas desplantes a jefes de Estado y incendios diplomáticos en un mismo campeonato? ¿O acaso hay algo grave e histórico detrás de esto? Según el color de vuestra camiseta, lo que vais a oír os va a indignar o a llenar de orgullo. Nadie puede ocultar lo que ocurrió, porque hoy lo vamos a desvelar juntos. Traigo toda la verdad, os daré informe definitivo sobre los graves escándalos que salpicaron a Argentina en este mundial que achoque minuto a minuto con cifras demoledoras. Voy a destapar la postura de la FIFA en todo esto y las duras consecuencias que acechan al albiceleste en el futuro. La información que ningún medio se atrevió a publicar, los altercados en las entrañas del MetLife de Stadium tras el pitido final. Las cámaras de televisión ocultaron, y os voy a dejar una profunda reflexión final que va a cambiar por completo vuestra perspectiva de lo vivido en este mundial. Pero antes de que deis por hecho lo ocurrido, que visteis los vídeos o devorasteis los titulares, escuchadme bien, no sabéis nada todavía. Hay detalles de la tremenda bronca en la final que la señal oficial censuró. Hay una fractura interna en ese vestuario del albiceleste que desvela el porqué. Estalló la tormenta en ese instante y surgió un debate de fondo sobre el fútbol, sobre la identidad y los límites éticos del deporte, que esta polémica abre de par en par y nadie con todavía. Abrochaos los cinturones, esto va para largo. Cada minuto vendrá con más fuerza que el anterior. Antes de destapar todo, dadle un buen me gusta al vídeo y suscribíos a Nexo Futbolero para no perderos absolutamente nada de lo que viene en las próximas horas. Dejadme abajo vuestra opinión sobre esto. Decidme de verdad qué sentís al escuchar el nombre de Argentina en una palabra. El Mundial de 2026, primero con 48 países, se disputó en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. La albiceleste llegaba a defender su corona en el grupo junto a Argelia, Austria, Jordania. Scaloni anunció su lista el 28 de mayo liderada por Messi. Ojo, también Díaz arrastraba ya una sanción pendiente. La FIFA le había impuesto un partido de castigo por su roja directa ante Ecuador en la última jornada de las eliminatorias, obligándole a perderse el esperado debut. Junio, en el imponente Arrowhead de Kansas City, la albiceleste debutó goleando 3-0 a Argelia. Minutos 17, 38 y 54. El 22 de junio vencieron 2-0 a Austria en el grandioso estadio de Dallas. El 27 de junio cerraron la fase de grupos, ganando 3-1 contra Jordania, con otro doblete de su capitán. Puntos de 9 posibles, líderes de grupo con un Messi estelar metiendo 6 goles en 3 partidos, en 16. El 3 de julio, Cabo Verde llevó la albiceleste al límite. Un gol en contra en el 111 para vencer por 3-2. En octavos, el 7 de julio en Atlanta contra Egipto, Argentina sufría en el 79, cayendo 0-2. Golpeado antes del cuarto de hora, Mostafa Zico marcó en el 67, pero entonces llegó la locura Cristian. Romero recortó distancias de cabeza con un centro de Messi, que luego empató con una volea en el 83, su 21º gol en mundiales, y Enzo Fernández con su remontada con un cabezazo en el 92, del 0-2 al 3-2 en 13 minutos. Cuartos de final, 11 de julio en Kansas City,
La albiceleste se impuso 3-1 a Suiza en la prórroga. Doya empató en el 67 para el cuadro helvético, pero 5 minutos después, Bril Embolo terminó expulsado por simulación tras revisar el VAR. Hombres, Julián Álvarez resolvió el choque en el 112 con un zambombazo desde fuera del área que limpió las telarañas de la escuadra. Martínez sentenció en el 121 para certificar el pase. En semifinales el julio en Atlanta, la albiceleste venció 2-1 a Inglaterra. Anthony Gordon adelantó a los británicos en el marcador. Fernández empató en el 84 con un trayazo y Lautaro Martínez firmó la remontada en el 91 con un testarazo a pase de Messi. Se disputó el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey. Conquistó la gloria 1-0 gracias a Ferran Torres. En la prórroga, dirigió el Slavko Vincic durante toda la cita mundialista. Argentina coleccionó 15 tarjetas amarillas y 2 cartulinas rojas. Acabó amonestado a lo largo del campeonato. La Federación Argentina arrastraba una sanción mínima de $165.000 según el estricto código disciplinario de la FIFA. Pero ¿queréis saber en qué momento concreto este mundial dejó de ser solo fútbol para transformarse en una batalla mucho más dura, tensa y peligrosa para Argentina? Lo que os acabo de relatar es meramente el escenario de esta locura. Los datos puros sobre los que se cimentaron 2 meses de un torneo que desató un auténtico huracán de polémicas sin ningún precedente. Los terrenos de juego y en los despachos. En el Mundial de 2026 no fue casualidad, sino un efecto dominó milimétrico, ficha que arrastró inevitablemente a la siguiente. Bajo una lógica implacable que hoy analizamos, resulta imposible de ignorar, y este polémico incidente ocurrió antes de empezar el Mundial, con Otamendi expulsado frente a Ecuador durante la fase de clasificación, un duro golpe que impidió su debut. Pero ojo al minuto 3 de semifinales, frente a Inglaterra. Con el brazo en la nuca de Elliot Anderson, las polémicas tomas volaron. Para muchos era roja directa sin discusión, pero el colegiado prefirió perdonarle, alegando un simple choque del juego. La albiceleste se salvó y alcanzó así la gran final. Una duda nos asaltaba a todos de forma brutal. ¿Estarían ahí sin esa polémica decisión? ¿Hizo la vista gorda el árbitro? En la final todo estalló. Enzo vio la primera tarjeta en el minuto 82 tras protestar airadamente a Vincic. Minutos después, justo en el descuento, llegó tarde a un impecable Pau Cubarsí. Le enseñó la segunda amarilla y fuera, dejando a Argentina con 10. No quiso consultar el VAR. Quejas del banquillo fueron salvajes. Scaloni saltó al césped indignado. Con 10 España destrozó la prórroga. Ferran Torres anotó el gol de su vida para que la roja se coronara de nuevo como gran campeona mundial. Enzo se convertía de esta forma en el tercer futbolista albiceleste sancionado un partido definitivo, expulsado por doble amarilla. Su selección igualaba a Brasil como el combinado con más expulsiones en toda la historia mundialista. Idilio de los argentinos con los castigos de la federación ya venía lejos. En 2014 la castigaron con 26.560 por la pancarta que analizamos ahora. Dibu Martínez dejó gestos polémicos, desataron un cisma institucional. El patrón existía, pero lo ocurrió. En el Mundial de 2026 tomó una dimensión totalmente distinta. Aquel 15 de julio, justo tras el pitido final de la Argentina contra Inglaterra en Atlanta, futbolistas del albiceleste saltaron al césped con una pancarta recibida directamente desde la grada. Pancarta fabricada por hinchas argentinos aquella misma mañana con una sábana de hotel. El mensaje era rotundo: Malvinas son argentinas. Aquella foto de Giovanni Loso sujetando el lienzo ante las cámaras tardó apenas 10 minutos en dar la vuelta al mundo. Aquel escenario hacía todo mucho más explosivo. Argentina acababa de tumbar a Inglaterra en el mismísimo Coliseo donde 44 años antes se libró un conflicto que costó la vida a 649 argentinos y 255 británicos. El historial entre Argentina e Inglaterra en las citas mundialistas es historia pura. En México 1986, Diego Maradona firmó con la mano aquel gol más polémico de todos los tiempos y después esculpió la que muchos consideran la mayor obra de arte de los mundiales. 1998, Beckham acabó expulsado en aquel choque de selecciones en Saint-Étienne. En 2016 no batieron. En 2026, tras 44 años, volvieron a chocar en semis con la sombra de las Malvinas. Ese ambiente no es mero adorno, créanme, lo aclara todo. Desde Londres, el gobierno reaccionó de inmediato aquella noche. De Downing Street soltó la frase que sacudió a todas las redacciones: que el mundial no sea de nuestra propiedad, pero las Islas Falkland sí lo son.
Londres exigió de inmediato a la FIFA una investigación profunda. Aquel 16 de apenas 24 horas después de aquella final, la FIFA ya anunciaba una investigación formal, mientras el presidente argentino Javier Milei restaba importancia al suceso, pero la maquinaria ya estaba a pleno rendimiento. Justo en ese preciso momento, el silbatazo final de Vinicius en el MetLife Stadium, cuando el juego concluido dio paso a una escena que nunca antes se había visto en un torneo, transformando el subcampeonato argentino en un complicado expediente de repercusiones del todo imprevisibles. Los campeones de España corrían enloquecidos, festejando su segunda estrella. Rodri, que estaba ya en el banquillo, saltó disparado al césped buscando a sus compañeros. En medio de aquella locura, cruzó su trayectoria con Nahuel Molina. Siguiente lo grabó una cámara en plano que tardó horas en hacerse. Viralina le soltó un puñetazo directo al torso a Rodri mientras corría por allí. El madrileño Frenense se giró enfurecido a buscar a Molina. Chocaron frente a frente. Aquella tensión brutal. De ahí nació todo el lío. Eric García y Gavi interponerse para pacificar aquel incendio. Entonces apareció Leandro Paredes y agarró del cuello a Eric García, empujándolo para después agarrar a Gavi de la pechera y derribarlo. El colegiado Vincic redactó la expulsión para Paredes con el partido ya terminado. Aunque la gresca no se frenó ahí, las cámaras enfocaron al mismísimo Roberto Ayala, segundo de Scaloni en el staff, agrediendo con un violento puñetazo en la cara a Dani Olmo, un miembro cuerpo técnico y no un futbolista en caliente, con la adrenalina del partido golpeando a un campeón mundial, mientras otra cámara grababa a Otamendi encarando con rabia a Rodri. Te has pasado la semana llorando, le sentenció, y durante el acto de entrega Cristian Romero recogió su medalla de plata de manos de Gianni Infantino para marcharse de allí sin estrechar la mano a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y anfitrión del torneo. Varios jugadores de la albiceleste se agruparon en uno de los fondos dando la espalda por completo al protocolo mientras España levantaba la Copa del Mundo. Semanas después, la FIFA confirmaba que los primeros rumores sobre la expulsión de Paredes eran falsos. El máximo organismo aclaró que no se aplicó sanción disciplinaria alguna contra el centrocampista del albiceleste durante el choque, retirando además la multa de $20,000 a la AFA, pero aquello no cerraba el expediente, lo abría de par en par. Y es que el comportamiento de la selección argentina durante el torneo no una simple casualidad. Hablamos de algo recurrente, medible y puramente estadístico. 15 tarjetas amarillas en 8 partidos, promediando casi 2 amonestaciones por choque, sumando 2 rojas en las eliminatorias, un puñetazo de Molina a Rodri, un intento de estrangulamiento de Paredes sobre Eric García, un derribo al suelo de Gavi provocado por Paredes, un puñetazo de Ayala a Dani Olmo, incumplimiento del protocolo de la ceremonia o esa pancarta política que desató una queja diplomática formal por parte de una potencia mundial con sillón permanente en el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La FIFA, herramientas para ir mucho más allá de las sanciones económicas. Castigado con 9 partidos por morder a Chiellini en 2014, Maradona fuera Mundial 94 por dopaje. El artículo 20 Código Disciplinario contempla suspender temporalmente la ejecución de un castigo brutal que dejaría a Argentina fuera del Mundial de 2030 por las buenas. Y ojo que existen análisis jurídicos mucho más duros que ante un expediente de esta gravedad no permiten descartar el peor escenario. El doble rasero que tiene la FLAFA es indignante. Cuando otras selecciones sufrieron altercados parecidos, la respuesta fue tibia y discreta, pero si juntas agresión física directa, mensajes políticos y saltarse el protocolo teniendo antecedentes, la situación se vuelve insostenible. Cuestión que Molina, Paredes o Ayala no logran responder es clarísima. ¿Pensasteis que las consecuencias de romper las normas valían menos que un arrebato de ira? Terremoto en la prensa fue total, y las imágenes de la tangana de la final sumaron más de 200 millones de reproducciones en apenas 72 horas posteriores. La BBC, L'Equipe, Marca, El Todos abrieron sus informativos con la noticia más importante del torneo, dejando en un segundo plano la fiesta de España como campeona. Nadie vio venir el gesto de Lamine Yamal, que con solo 18 años dejó atrás el festejo para ir a consolar a Messi sobre el césped directamente. 19 años atrás, Messi posaba en una mítica Antania con un Lamine bebé. Unir el 2007 con el 2026 desató una locura y emoción brutales que ningún guión de cine habría soñado, mientras en los despachos la Federación Inglesa de Fútbol apoyaba firmemente que se investigara la famosa pancarta, secundada por varios rivales. Muchos rivales soltaban acusaciones veladas
sobre el tenso ambiente de la concentración albiceleste en estas semanas de torneo, pero hay un trasfondo ético tremendo que este caso destapa y que nadie aborda con honestidad. Hoy se nos vende una película global sustentada en el juego limpio y el respeto absoluto al rival, un relato de cartón, porque este deporte siempre ha sido una batalla sin cuartel, un choque de identidades patrias, disputado sobre un trozo de césped. La albiceleste no inventó la agresividad del torneo, pero es que ellos la llevaron al extremo absoluto, sin querer ni saber frenar a tiempo, justo cuando los focos del planeta los estaban vigilando de cerca. Trae consecuencias graves, castigos de verdad, que ya figuran por escrito en el informe de Zurich del 29 de julio de 2026. El estallido de las redes fue monstruoso, una locura digital. Argentina Copa del Mundo arrasó como tendencia durante 4 días seguidos, no precisamente por Messi, sino por las tanganas. Los patrocinios oficiales del Mundial publicaron comunicados muy duros y el mismísimo jefe de la FIFA, Gianni Infantino, retratado en el palco, mientras incitaba a Donald Trump a acariciar el trofeo de la Copa del Mundo, se vio obligado a dar la cara ante la prensa por el expediente disciplinario. Aquel 29 de julio de 2026 la FIFA inició la investigación más dura contra un equipo nacional en la historia moderna de los mundiales, castigo que señala directamente a la asociación. 2 polémicas bajo investigación de la FIFA: la pancarta, las Malvinas del 15 de julio en Atlanta y la tangana del 19 de julio en Nueva Jersey. El dato histórico que queda grabado: la albiceleste a Brasil como la selección con más cartulinas rojas en la historia de los mundiales, la selección más laureada del continente, el bloque de Messi, el subcampeón de 2026. Cuestiona: Argentina va a tener que admitir mañana que ninguna selección en la historia reciente del fútbol mundial ha desatado tanto debate y tanta intensidad con semejante impacto en un torneo. Dictamen de la FIFA es definitivo e inapelable. La albiceleste es el centro del planeta fútbol, aunque esté eliminada. Fue reinando en Qatar 2022, lo fue plantándose en la final entre tormentas de 2026 y lo seguirá haciendo rumbo a 2030 sin puntillas, no.